Vamos a otra información interesante, lo que está pasando en el mundo. Uno de los titulares que me llama la atención es lo que advierten científicos brasileños. Fíjense en lo que les voy a decir. Científicos brasileños están alertando sobre una posible epidemia que afectaría a todo el continente americano. Cañón, a ver, espérame tantito. ¿De qué estamos hablando, no? Pues ya lo estamos viendo en Perú, me parece, el problema del que están hablando. Dice, el resurgimiento del serotipo 3 del dengue puede ocasionar una nueva epidemia en toda América. Ahora, habrá que ver si el de Perú es ese tipo, el serotipo 3, pero sí que tiene un problema muy fuerte. Les comentamos que ya, pues, son varias zonas. Bueno, se alertó, se hizo una emergencia nacional en Perú por muchos casos de dengue. Ahora dice que esta epidemia podría ser en toda América, según un estudio realizado por la Fundación Osvaldo Cruz Flocruz. Al principio, dice, el principal centro de investigación de salud de Brasil y América Latina. Es uno de los sitios, una de las organizaciones más importantes en el tema de investigación de salud. Y ellos ven que el serotipo 3 del virus, que desde hace 15 años no ha causado epidemias en Brasil, fue identificado en 4 casos de pacientes infectados en estos días, digamos, en este 2023, estos meses. Dice el estudio, que contó con la colaboración de otros centros de investigación, asegura que la circulación de ese serotipo, que ha estado ausente durante años, preocupa por la posibilidad de que cause epidemias de dengue. Es un indicio, es una señal, dice, que podemos volver a tener, quizás no ahora, quizás en los próximos meses o incluso en los próximos años, epidemias provocadas por el virus serotipo 3 del dengue. Esto lo dice el virólogo Felipe Nevaca, jefe del Centro de Vigilancia de Virus Emergentes, Reemergentes y Desatendidos en esta organización de Fiocruz, Amazonia, que es de las más importantes de Latinoamérica, ¿no? Entonces dice, el experto asegura que este linaje de virus actualmente circula en Centroamérica y que además de otros casos registrados en Brasil, también se han reportado otros recientemente en Estados Unidos, por ejemplo. Dice, de los 4 casos registrados en Brasil, 3 fueron notificados en el norte del país, en el estado de Roraima, y todos son casos autóctonos, es decir, corresponden a pacientes que se contagiaron en la región y no vienen de un viaje de algún otro lugar, ¿verdad? Eso también es importante. Un caso también se produjo en Surinam, otra región de allá de Brasil. Dice otro caso registrado en el estado de Paraná. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa, ¿no? Interesante este tema. Yo no había escuchado hablar del serotipo 3 recientemente. Entonces, pues bueno, a estar atentos. Vamos a ver qué dicen los investigadores aquí en México, en Estados Unidos, pues en cualquier país de Latinoamérica, ¿verdad? Porque dicen pudiera ser. Si empieza a afectar fuerte en 5 países al menos, ya se consideraría una pandemia. Entonces, sí pudiera ser la próxima, al menos epidemia podría ser en algunos países, ¿verdad? Ya si son 5 países, pues sí está fuerte el caso, pudiera ser esta pandemia. Pero bueno, atentos con este tema. Dicen ellos, puede ser en meses, puede ser en años. O sea, no saben cómo va a distribuirse el serotipo 3, pero si no se tiene cuidado, se puede distribuir y generar problemas fuertes de dengue en varias regiones de Latinoamérica. Así que bien atentos con eso. Ojalá que se hagan campañas suficientes de concientización de qué hacer ante este tipo de problemáticas. Bueno, científicos brasileños dan la voz de alerta aquí hoy, un 11 de mayo de 2023, lo comentamos. Veremos qué pasa al futuro, esperemos que no pase nada de esto y que todo se logre resolver, pero bueno, aquí ya lo comentamos. Vamos a otra situación, a otro de los titulares del día de hoy. Bueno, continúan fuertes los ataques entre Israel y Palestina. Según lo que reportan, dice, hubo ataques terroristas desde Gaza contra Israel que lanzaron más de 500 cohetes y siguen lanzándolos. O sea que ahorita a lo mejor la cifra, quién sabe en cuánto vaya. Ayer hablábamos de 200, ya hoy son 500 y quién sabe para el día de mañana. Dice
ahora mismo se han estado dando lanzamientos de proyectiles hacia Israel. Se han registrado hasta el momento 547 disparos, mientras que sus tropas han impactado 147 objetivos del grupo islamista Yihad Islámica Palestina, que es un grupo considerado a nivel internacional como terrorista. Las últimas cifras difundidas por el ejército israelí indican que del total de cohetes lanzados desde Gaza, una parte importante cayeron en zonas despobladas, zonas desérticas. 175 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea, el llamado escudo de hierro, Iron Shield, que le llaman ellos, y por eso ayer les mostramos imágenes como esta, ¿no? Donde desde Israel pum, 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 empiezan a lanzar, no sé si funciona automático, cómo funciona, pero pues ha sido muy efectivo. 175 misiles destruidos en el aire, y algunos cayeron en zonas urbanas y sí destruyeron algunos carros, algunas habitaciones, casas quedaron dañadas. Se reporta un solo fallecimiento, una sola muerte del lado israelí. O sea, eso es lo que se reporta al momento. Dice lo siguiente: del lado al revés, del lado palestino, se reportan 25 muertes y 70 heridos. Eso también pues es parte importante de la información. Dice el portavoz militar, además, dice que 110 de los 507 disparos fueron lanzamientos fallidos que impactaron dentro de la propia franja de Gaza. Entonces, pues sí, son sistemas muy rudimentarios por lo que han reportado, pero llama la atención la cantidad, ¿verdad?, de disparos. Sí, está muy caliente la zona. Vamos a otro asunto importante. Los incendios en Canadá como han estado generando problemas y aseguran que la zona del oeste está mermando los bosques de esa zona, de esa región. Entonces, vamos a observar, vamos a ver qué podemos, desde el punto de vista del mapa, ¿no? Que detecta la intensidad de fuego. A ver si podemos ver, carga esto, a ver, ahí está. Miren, es esta zona. A ver si alcanza a verse. Ahí está. Esta zona son no tanto para la Columbia Británica, sino para Alberta y para Saskatchewan, pero sobre todo para Alberta, donde por lo menos en el satélite se alcanzan a ver pues estos tremendos incendios, ¿no? Ahora dice, las altas temperaturas han traído ahora mismo una serie de incendios en el oeste de Canadá. Un total de 76 incendios forestales permanecen activos en la provincia en comparación con los 110 de hace unos días. O sea, están así, uno tras otro. Dice, aunque ha llovido en las últimas 24 horas, recordemos que a todos que la situación puede cambiar por las condiciones secas en muchas partes de la provincia, asegura el director ejecutivo de la Agencia de Gestión de Emergencias de Alberta, que es la zona que les estoy mostrando. Esta zona es la que ha tenido más problemas de incendios. Bueno, pues dicen, ha habido algo de humedad, algo de lluvias, pero cuidado, ¿no? Ahora, me llama la atención, habría que checar más tarde el reporte de la CONAFOR, igual ahorita está listo, a lo mejor lo checamos de una vez. Miren, me llama la atención toda esta franja que no ha llovido, toda esta zona del Pacífico que casi no ha llovido en esta zona, que pues muestra aparentemente incendios, ¿no? Habría que observar y qué dice la misma CONAFOR, ¿no? De una vez lo checamos, ¿no? Ya que estamos aquí, ahorita vamos leyendo algunos comentarios y checamos antes de pasar a los siguientes titulares, pero normalmente tengo que automático me avise, pero ahorita no me ha dicho nada. A ver si ya lo puso. Normalmente es a las 11 cuando veo la CONAFOR y dice lo siguiente. Ahí está, mira, lo publicó hace una hora. Sí, no, lo publicó más tarde. Dice, se reportan incendios activos, 107 incendios activos, ahí está. 107 incendios activos, 26.505 hectáreas con este problema. Muestra el mapa como similar al de Windy, que es esta zona, se fijan, de incendios. O sea que el mapa, el satélite está bien, está correcto. Y de estos, 17 son en áreas protegidas. Hay ya 3.014 personas combatiendo, o sea que sí está fuerte, ¿no? Dice, hay 4 equipos aéreos operando en Durango, en Oaxaca, 17 áreas naturales protegidas, como les digo, con incendios, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hasta el momento. Vamos pues a otra información importante. Recordarles que le den esa manita para arriba, por favor, es importante para el canal. Agradezco a todos los que pues ya son miembros, que se suscriben, que le dan esa manita para arriba. Buenísimo, pues vamos pues a otro asunto importante.